¿Alguna vez te has hecho alguna de estas tres preguntas? Si tu respuesta es afirmativa, te contamos que Galileo, Black y Carnot también se cuestionaron por lo mismo, logrando consolidar más adelante, gracias a su curiosidad, una rama de la ciencia conocida como termodinámica, la cual estudia las leyes que rigen la transformación y el flujo de energía en sistemas compuestos por un gran número de átomos, moléculas o partículas, que pueden tener o no tener masa. ¿Cuáles son las aplicaciones de la termodinámica? Existe un gran número de aplicaciones de esta disciplina científica. Por nombrar algunas, podemos enunciar la aparición de las primeras máquinas térmicas, la producción de biocombustibles, la instauración de centrales termoeléctricas e hidroeléctricas y la generación de sistemas de refrigeración. ¿Qué conceptos debo conocer al hablar de termodinámica? Una propiedad es cualquier característica de un sistema que pueda ser medida y que su valor es independiente de la historia que haya experimentado el sistema antes del momento en que se realizó dicha medida. Una propiedad o variable de estado es aquella que guarda una relación por lo menos con una de las leyes de la termodinámica, por ejemplo, la temperatura. Una propiedad intensiva no depende de la cantidad de partículas presentes en el sistema. La propiedad intensiva se relaciona con dos propiedades extensivas, por ejemplo, la temperatura. Una propiedad extensiva sí depende de la cantidad de partículas presentes en el sistema, por ejemplo, la masa. Se puede comprobar que la temperatura es una variable de estado intensiva, de acuerdo con la ecuación de los gases ideales. Vemos la relación existente entre la presión y el volumen, que es una variable extensiva, al igual que el número de partículas que componen el gas. Energía. Es la constituyente fundamental de la naturaleza que da origen a todo lo que existe en ella. Existen 6 tipos de manifestaciones de la energía. Cinética, que es la que está asociada al movimiento y por tanto está relacionada con la masa y la velocidad. La potencial, que tiene una relación con la posición relativa entre dos cuerpos que están interaccionando a través de alguna fuerza conservativa, ya sea gravitacional o electromagnética. Energía electromagnética. Representa una magnitud física vectorial que se puede asociar a cada punto del espacio y que permite calcular las fuerzas de interacción entre dos cuerpos que se encuentran en un campo. También existen otras formas de energía como la masa, la materia oscura y la energía oscura. Sistema. Es todo lo que está encerrado en una porción bien definida del espacio continuo y que es objeto de estudio de un observador. Existen básicamente 3 tipos de sistemas. Sistemas abiertos que intercambian materia y energía en forma de calor o trabajo con los alrededores. Sistemas cerrados, que son aquellos que intercambian energía en forma de calor o trabajo, pero no materia con el medio. Y sistemas aislados que no intercambian ninguna forma de energía ni materia con el medio. A manera introductoria, para poder abordar de manera sencilla los principios que maneja la ley cero de la termodinámica, se realizó una entrevista a 5 personas, 3 estudiantes, 2 profesores, acerca del por qué al adicionar hielo a una bebida, ésta se pone fría. Veamos lo que respondieron. De temperatura menor. Cuando uno le echa hielo a una bebida cualquiera se enfría porque pues, el hielo al estar a una temperatura más baja pues gana temperatura, le roba temperatura al líquido en el que está. Entonces para igualar las temperaturas pues, el hielo sube de temperatura, por eso se derrite, y el líquido baja de temperatura y por eso pues, se enfría, como llega a un equilibrio térmico. Lo que ocurre es una transferencia de calor del líquido que está a mayor temperatura hacia los cubos de hielo que tienen una temperatura más baja. Una de las diferencias fundamentales entre la bebida y el hielo es la energía interna que tienen las partículas o las moléculas de agua. Supongamos que yo voy a mezclar agua con hielo. Entonces,
La energía interna de las partículas en el agua es mayor que la energía interna de las partículas en el hielo. ¿Qué quiere decir? Que se están moviendo a menores velocidades o los choques son de menores amplitudes. Entonces, cuando tú pones en contacto una sustancia con la otra, lo que hace es la energía de estas que están más calientes se transfieren a estas que están quietas y llega a un equilibrio, de tal manera que estas disminuyen su velocidad y por tanto su temperatura, y estas aumentan su velocidad y por tanto su temperatura, por eso se enfrían. Ley cero de la termodinámica. Establece que si dos sistemas A y B entran en equilibrio térmico y B está a su vez en equilibrio térmico con un tercer sistema C, entonces A y C se encuentran en equilibrio térmico entre sí. A continuación se observarán 3 videos que corresponden a prácticas experimentales que sustentan la ley cero. Hielo de colores. Para esta práctica experimental deberás contar con los siguientes materiales: 3 recipientes de vidrio, una probeta, colorante vegetal y un termómetro digital. Es importante que tengas en cuenta la escala o rango en el que mide este instrumento. Un termómetro de farmacia no debe ser empleado, ya que solo oscila entre 32 y 42 grados Celsius. Debes tener en cuenta colocar con antelación agua coloreada en una cubeta para formar hielo y de esta manera garantizar que el fenómeno sea visualmente perceptible. Inicialmente, debes adicionar 250 mililitros de agua a 7 grados Celsius en el primer recipiente, la misma cantidad de volumen de agua en el segundo, pero esta debe encontrarse a una temperatura de 40 grados Celsius. Y en el tercer recipiente, introducir el mismo volumen de agua, pero esta vez a 90 grados Celsius. Una vez ejecutes el paso anterior, debes adicionar un cubo de hielo en cada sistema. Se formará un nuevo sistema agua-hielo, que corresponde a un sistema abierto de paredes rígidas. Durante la experiencia deberás cuantificar cada 5 minutos el valor de la temperatura. Podemos notar que en los 2 últimos registros la temperatura permaneció constante, por lo que se puede establecer que cada sistema alcanzó el equilibrio térmico con respecto al entorno. En este punto se puede proponer la relación con la ley cero de la termodinámica. Cuando el agua o sistema A entra en contacto con el hielo o sistema B, las partículas constituyentes de ambos sistemas realizan una transferencia paulatina de energía cinética y por ende energía potencial. Al cabo de un tiempo, ambas poseerán en la misma medida o en cantidades equivalentes la energía. A su vez, estos dos sistemas buscan llegar a un equilibrio térmico con el entorno, por lo que al cabo de un tiempo los 3 se encontrarán a la misma temperatura ambiente. Cabe resaltar que el hielo se derrite por la absorción de energía proveniente del agua, lo que incentiva un cambio de estado. Termómetro casero. En este experimento se busca demostrar la experiencia que realizó Galileo Galilei para acercarse al término temperatura. Para ello, coloca dentro de un recipiente una manguera pequeña, agua coloreada y sella este sistema con plastilina. Posteriormente, introdúcelo en agua con hielo y luego en agua caliente. De esta manera, estarás calibrando el instrumento. Por lo que ahora podrás medir o cuantificar cualquier tipo de temperatura. En este experimento también se puede ver cómo un sistema a mayor o menor temperatura intercambia energía, por lo que el líquido asciende a través del tubo. Esta práctica era empleada en la antigüedad para cuantificar la temperatura, hasta que Torricelli en 1644 inventó el barómetro y observaron que la variación de la presión interna desvirtuaba la medida.
Efecto Tyndall y movimiento browniano. Los coloides o dispersiones coloidales están en el intermedio entre una mezcla homogénea y heterogénea. Se entiende por coloide como una mezcla en la que el soluto tiene un tamaño de partícula mayor que el de las moléculas, el cual genera una dispersión en cualquiera de los tres estados de la materia. El efecto Tyndall es un fenómeno óptico en el que se puede observar a través de la dispersión de la luz el comportamiento de una suspensión. Ahora bien, en dos recipientes se tienen contenidas dos sustancias diferentes. En el primero, aire, que es una mezcla homogénea, y en el segundo, el producto de la combustión del incienso, que es un aerosol. Al hacer incidir el haz de luz, se observa cómo no hay dispersión en el primer sistema, mientras que en el segundo es notable. Si el aerosol es calentado, se observa el movimiento browniano de las partículas microscópicas en el fluido. Dicho movimiento se atribuye a que las partículas, en este caso el material particulado del incienso, es golpeado por las moléculas o átomos del fluido que poseen una mayor energía cinética y potencial. Este fenómeno también fue estudiado por Albert Einstein en su teoría atómica para describir el movimiento aleatorio de las partículas fundamentales. Entonces, ¿qué es la temperatura? La temperatura hace referencia a la relación o efecto en el incremento de la energía interna de un sistema y la entropía de este a volumen y composición constante. Existen tres escalas de temperatura: Kelvin, Celsius y Fahrenheit. Las dos primeras tienen 100 divisiones iguales porque se basan en el punto de fusión y ebullición del agua, mientras que la Fahrenheit tuvo en cuenta el punto de fusión pero adicionando hielo y sal.